Unos segundos más y ese hombre va a estar muerto, doña. Deténlo. ¿Diego no te dijo a qué hora llega? No sé. ¿No te dijo a dónde iba? Es que de verdad se me hace muy raro que no haya ido a clases con tantos exámenes que tenemos. Sí. De pronto está en la biblioteca. ¿En la biblioteca? Sí. ¿Quién va a la biblioteca teniendo internet? Todo se puede googlear. A ver, Valeria, ¿pasa algo con Diego? Sí, Isabela, sí pasa algo. Lo que pasa es que Diego está de viaje. ¿Se fue de viaje? ¿A dónde? ¿Por qué no me dijo nada? No sé, porque seguramente no quería preocuparte. Seguro fue por culpa de su papá. No. ¿Es eso? ¿Braulio lo buscó? No. Braulio ha sido capaz de hacer cualquier cosa, pero no dañar a su hijo. No sería capaz de eso. Entonces, ¿por qué se fue sin avisar? Isabela, no lo sé, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que esperes a que llegue y que él mismo te explique, ¿sí? ¿Cómo que te pidió matrimonio? Sí. Pero no importa cómo fue el chiste. Es que le dije que no. ¿Y por qué le dijiste que no? No sé, yo la verdad siento que es muy pronto. A ver, en realidad nos conociste casi al mismo tiempo cuando llegaste a la capital. Sí, ya lo sé. Pero al principio lo veía como... pues como nomás el médico de mi papá. Después se volvió mi amigo. Y pues ya sabes, ahora pues estamos juntos. Es mi pareja. Y tal vez, no sé, no me siento lista para eso. Mónica, ¿de verdad es eso? ¿Es que no te sientes lista, en serio? ¿O es...? Disculpa que te quiera preguntar esto y sé que quizás no sea el mejor lugar para hacerlo, pero tú me pediste que en la fundación mantengamos distancia. No podemos conversar tranquilamente Mónica, ¿en serio es por eso? ¿O acaso le dijiste que no por mí? Contesta. Señorita Hernández, ya puede pasar. ¿Me acompaña? Tenemos que reconocer el cuerpo. Ya lo sé. No sé si puedo. No quiero ver a mi Yesenia, a mi mamá. Y ya sé que viene eso, pero no creo que voy a poder hacerlo. Ya, vamos. Vamos, estoy contigo. ¿Te sientes mejor? ¿Puedes hablar? Sí, creo que sí. Matamoros, déjame sola con él. No, doña, yo no creo que eso sea conveniente. Es una orden. Espera afuera. Voy a estar bien, no te preocupes. Como usted diga, doña. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no dejaste que me matara? Quieres hacerlo tú misma, ¿verdad? ¿Quieres matarme, vengarte por tus propias manos? Eso es lo que quieres, como hiciste con los otros monkeys. No. En realidad te salvé porque tú no eres como ellos. Y no mereces morir como los otros monkeys. ¿Eso significa que me perdonas? No te confundas. No dije eso. Pero si no quieres que muera, quiere decir que te importo. Que en el fondo sientes algo por mí.
sientes algo por mí, Altagracia. Nos jugamos la vida. ¿Y si nos vienen a buscar? No, tranquila, tranquila. Le pegué muy fuerte a ese tipo. No creo que se levante. ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien, pero tú tenías toda la razón, Diego. Era una locura cruzar y yo me aferré, pero... ¿Y qué vamos a hacer? Yo no traigo dinero para regresar. ¿Qué? Yo sí. No me sacaron nada. ¿Quién es? Nadie, no importa. Vámonos de aquí. Vamos. Diego no me contesta. Debe ser que no tiene señal. ¿Se fue a África? En todos lados hay señal. ¿Por qué no puedes decirme dónde fue tu hijo? Sabes, yo quiero a Diego de verdad. Y sé que él todavía piensa en Lidia. Pero es tu novio y... Y eso va a cambiar. Porque Lidia no lo quiere. Y yo sí, yo estoy aquí. ¿Dónde está ella? No lo sé. Seguro está haciendo lo que hacen las de su edad. Buscando un trabajo o un marido que la mantenga. En cambio, yo no pienso en eso porque estoy en la prepa, igual que Diego. Sí, ya lo sé. Pero no tienes que ser tan dura con Lidia, es una buena mujer. No estoy diciendo nada que no sea cierto. ¿De qué va a trabajar Lidia? A ver, ¿ella se recibió de algo? ¿Es profesionista? A ver, ¿por qué me hablas de Lidia? Porque algo me dice que Diego está con ella. Isabela, mi hijo es mayor de edad. Y yo no tengo por qué meterme en sus asuntos. Espera hasta que él llegue de su viaje y le preguntas. Ahora no te puedo responder nada más. Mi vida no tiene sentido, Altagracia. Estoy solo, no tengo familia, no tengo hijos, ni trabajo, ni un lugar a donde ir. Ya nadie me respeta. ¿Qué sentido tiene vivir así? Odiado por todos y atormentado por mis culpas. A pesar de todo, no tienes por qué morir. Sí, es verdad que tienes muchas culpas. Pero estás arrepentido. Y tienes gestos que me hacen ver que todavía tienes un poquito de decencia. Gestos. ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Desgraciado? Me salvaste cuando el matón que trabajaba con Francisco Vega quería abusar de mí. Era lo menos que podía ser después de todo el sufrimiento que yo te causé. Y eso no me hace mejor hombre que ese matón, Te Altagracia. equivocas. Finalmente entendí que tú no estabas en ese secuestro por las mismas razones que Francisco y que Rafael. Tú solamente me querías proteger. Estaba dispuesto a morir con tal de que no te mataran. Lo sé. Siempre supe que tú eras distinto a los otros monkeys. Y ese día me lo demostraste. Pero yo también te hice daño y sé que nunca me vas a perdonar. Daniel, yo no sé si pueda perdonarte algún día. Pero hay algo de lo que sí estoy segura. Yo sé que darías la vida por mí porque sé que me amas. Eres el único hombre que me ha amado en realidad. ¿Yo puedo dormir en esta silla o no sé si prefieras que pida otra habitación? Estás pensando en tus padres, ¿verdad? Pues es que... ¿Sabes cuántas veces soñamos con este encuentro? Lo pensamos, lo planeamos. Contraté a la señora que me iba a cruzar y después llegó el momento y... Y te salvé de que te detuviera la migra. Sí, Diego, y eso te lo voy a agradecer siempre. Pero yo tenía muchas ganas de abrazar a mi familia. No más que nunca yo necesitaba un apapacho de mi mamá.
Hablando de mamás, pues ahí está la tuya. Sí, luego la llamo, no pasa nada. No, Diego, contéstale, debe estar bien preocupada. Mamá, Diego, hijo, por fin me contestas. ¿Dónde estás? ¿Encontraste a Lidia? sí, todo está bien. Luego hablamos. ¿Pero dónde estás? ¿En los Estados Unidos? No. ¿En México? Sí, ¿Y ya encontraste a Lidia? ¿Hablaste con ella? sí, pero ya cálmate. No hay ningún peligro, de verdad. Está bien. ¿Tienes dinero para el pasaje? ¿Quieres que te haga una transferencia? Tengo mis ahorros. Bueno, Isabel estuvo aquí preguntando por ti. Eso lo voy a resolver cuando vuelva. Está bien. Hijo, cuídate mucho, ¿sí? Mucho. Y manda mis saludos a Lidia. Sí. ¿Todo bien con tu mamá? ¿Qué vas a resolver cuando regreses? Cosas de la prepa. ¿No quieres hablarle a tus padres? Llámalos, deben estar preocupados. Jefa, soy yo. Estoy en la frontera, no crucé. El camión en el que iba, pues lo agarró la migra y yo me salvé. Más bien, me salvaron. Esa no era ella. Esa no era Yesenia, Saúl. Esa no era la mujer que siempre me hacía reír, que me regañaba, que se ganó la palabra mamá, que se vestía tan bonito, que me adoraba igual a mi papá. Ese cuerpo frío y sin color y que sin que me dijera nada, sin que me abrazara, sin poder contarle mis miedos y mis alegrías. Esa no era Yesenia. No, claro que no era ella, no. Tú tienes que conectarte desde el corazón con Yesenia. Hablar con ella desde el corazón. Todo lo que te enseñó se va a quedar siempre en ti. Ya lo sé, pero es que despedirla fue tan fuerte. Y por eso estoy aquí, Mónica, para apoyarte en todo. Aquí estoy. Ya falta poco para que nos vayamos de este sitio. Está bien feo, yo lo sé. Ya casi acabamos con los trámites. Solamente falta que nos entreguen la documentación para pedir su acta de defunción. Y ya. Y luego... Son muchas cosas. Deja... Muchas Sí. cosas. Yo sé, no. Todo es tan complicado. No, créeme que no. Yo me puedo ocupar de todo. Déjame que yo me ocupo. Yo puedo hacerlo. Tú crees que es difícil porque estás abrumada con tus emociones. Pero aquí estoy para ayudarte siempre. Siempre voy a estar para ayudarte. Tranquila. Aquí estoy. Me estás diciendo que no es odio lo único que sientes por mí. No, es que yo no te odio, Daniel. Ya no. Desde que te conocí siempre quise que fueras el padre de Mónica. Alta gracia. Ahora tengo miedo por mi hija y por mí. Estamos en peligro y no solamente Rafael quiere hacerme daño, también Braulio. Tengo mucho miedo que lastimen a Mónica para vengarse de mí. Braulio ya lo intentó. No voy a dejar que eso pase. Bueno, ayúdame. Ayúdame a protegerme de Rafael. Yo sé que tú mantienes contacto con él. No, la verdad es que hace días que no sé nada de él. No me ha llamado. Bueno, tal vez lo haga pronto. Tarde o temprano te va a llamar. Yo lo sé. ¿Y por qué estás tan segura? Porque él sabe que tengo debilidad por ti. Si Rafael viene a buscarme, quiero que estés a mi lado, Daniel. Sabes que por nada del mundo voy a dejar que Rafael te lastime. Pero de veras quieres que esté contigo a tu lado. Sí. Yo quiero que a partir de este momento vengas conmigo a mi casa.